Buenos días o buenas noches, como sea. Pues esto es una cosa, esto es una locura espiritual, hermano. Esto se transmite de 9 a 10 de la noche desde mi casa, pero ahora estamos haciendo que lo mismo lo hacemos a las 9 de la noche que a las 12 de mediodía. Unos minutitos me pasé, estaba comiendo un anuncio gratis. Aquí hoy los muchachos en el estudio, estamos en los estudios de la Cadena del Milagro. Hoy estuvimos, como digamos, comiendo Chick-fil-A, el pollo de la controversia que la comunidad, los fanáticos, no la población, sino los líderes fanáticos del movimiento LGTBQ, Sodoma y Gomorra, trataron de cerrar, y es uno de los negocios que cierra el domingo. Y cuando no quiero pollo asado a la vara, que lo hace Fuentes Barbecue, pues entonces este es el otro pollo que yo como de Chick-fil-A. Y un sanguchito de eso, pues tardé un poquito tomándole un poquito de eso en el día de hoy. Así que bienvenido a esta edición especial. Esta edición especial, estoy aprovechando que estamos en el estudio, acabo de grabar 2 programas de televisión y estoy aquí en el salón de conferencias. Se ve totalmente diferente esto, ¿verdad? Se ve diferente, pero aquí estamos, en el nombre del Señor, estamos aquí y está precioso, está muy bonito esto aquí. Déjame ver si estoy centralizado. Bueno, acabo de ver a Francisco Nieto allá en Maracay, y Génesis y su hermanita, las dos, están viendo, y Marta creo que también está viendo allá en Maracay, Venezuela. Este es un programa especial en el día de hoy. Vamos a dedicarlo a hablar sobre la importancia de lo que ha pasado en el día del clamor y las consecuencias que han habido después, la furia del diablo se ha desatado por lo que Dios ha hecho. Pero vamos a hablar también de la importancia de estos últimos 2 viajes a Venezuela y Panamá, especialmente uno. En el primero pararé en Panamá, en el segundo probablemente siga directo para Puerto Rico. Y luego lo que está pasando en Haití. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Haití, la importancia del proyecto Clamor en Haití, por la liberación espiritual y por la bendición y la reconciliación de ese pueblo. Y vamos a hablar también de las últimas 2 actividades. Francisco, yo sé que me estás viendo, no estoy mencionando todas las ciudades donde vamos a estar en la segunda y última vuelta de este año, pero si las tiene listas ya y están confirmadas, pues entonces las puede poner ahí y nos las van mandando por escrito. Quiero saludar a todos los que nos están viendo. Seguimos aquí mirando. Hilda Vázquez nos está viendo. Me gustaría que me pongan de dónde nos están viendo, porque nos están viendo, pero no sé de dónde. Lucy Marrero también, Benito Xavier Toro, Hilda Vázquez también nos está viendo. Y entonces, déjame ver aquí. Bueno, Lucy Marrero también nos está viendo. Nos está mirando, pero luego estaré poniendo los nombres de los demás que y tenemos a Nieto y toda su familia allá en Maracay viéndonos en el día de hoy. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho Dios en clamor. El mensaje no le gustó a algunos, porque querían que uno predicara el mensaje que ellos quieren oír. Sí, yo no estoy aquí para agradar a nadie. Pero luego cuando no entienden, mucha gente pecan, cometen errores por su ignorancia. Y es algo que quiero hablar en el día de hoy. O sea, dice la Biblia, no ignoráis las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son la fuente de toda la información. Entonces, vamos a hablar un poco de la ignorancia en el día de hoy. Pero, hablando de lo que pasó en clamor, pues el que no estuvo atento, que estaba buscando a ver de la forma o la manera que esa persona puede ver lo que sucede y lo que se dice. Bueno, pues hubieron gente que se molestó, o una que otra, no creo mucho,
un comentarista se molestó porque yo no barrí el piso con Pierluisi. Yo hablo cuando Dios me dice que hable, hermano, no cuando le dé la gana a nadie. Otros no entienden que el ministerio mío es diferente al de otros. G. Ávila tenía un ministerio muy diferente, no era la palabra, pero era manifestada en una forma diferente. Pero cada uno se complementaba en eso, pues. Yo me he dado un ministerio de lucha espiritual, de defensa de los principios. Bueno, lo que vimos con este funcionario de la corte, del tribunal, que es pastor, el hermano Eliezer, allá en Buenaventura, Carolina, el domingo, cuando él testifica, cuando hace años en la ciudad de Mayagüez había un pastor que llevaba más de 30 años predicando con una bocina frente al tribunal. Llegó un alguacil y lo arrestó y lo acusó. Y entonces yo organicé el pastorado y este hermano hablamos, este era funcionario del tribunal, el hermano Eliezer, y todavía sigue trabajando, aunque es pastor en Buenaventura. Habla de todo lo que sucedió, de lo que ocurrió. Entonces, cuando el tribunal, fue el Tribunal Supremo, entonces él habló con el juez del Tribunal Supremo y le dijo, mira, vamos a buscar una salida. Pues habían llamado hasta la fuerza de choque, porque yo venía con un grupo de pastores a protestar, a defender a un hermano que injustamente le habían violado sus derechos de expresión y lo habían acusado y le habían levantado cargos y lo estaban metiendo preso. Y eso hace años, yo no recuerdo ni qué año fue eso. Yo sé que el hermano Eliezer era jefe de tribunales, entonces él interviene y me dice, yo voy a reunirme con Raskin. Y le dice al juez del Tribunal Supremo, lo que fuera, le dice, déjame dialogar con él. No hay que sacar la fuerza de choque. Ustedes van a sacar la fuerza de choque de la policía contra un montón de pastores, con ese hombre al frente que no se va a resignar, no se va a detener de defender los derechos sin violencia, pero lo va a hacer. Bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede entonces es que dialogamos y se le borró todas las acusaciones al pastor y se dio el derecho de seguir predicando todos los días que quisiera predicar ahí. En la acera afuera. Entonces, uno entiende el ministerio. Hay temas que yo toco, por ejemplo. Hay personas, si usted lee todo lo que yo traje en ese mensaje, yo traje desde un premenso, desde que Dios le dice a Gedeón cómo enfrentar a los madianitas y cómo escoge de todos los miles que él tiene, 30 y pico de mil soldados, cómo le escoge 300 y empieza sacando del evento a los que tienen miedo, a los que no están dispuestos a pagar el precio. Eso es importante, hermano, ver eso. Entonces, eso es palabra de Dios. Entonces cogí eso y lo apliqué a la lucha que tenemos. Y esta mañana, leyendo las noticias que llegan de Estados Unidos, la situación es grave. ¿Sabe? Que en ese mensaje que yo traje en clamor, yo lo que hago es que le advierto, el Espíritu Santo me usa esa palabra que se encuentra que se encuentra en el capítulo 6 de los libros de Jueces, el capítulo 6 del libro de Jueces, y lo tengo por aquí, lo voy a leer porque lo leí en el pasado, pero quiero leerlo de nuevo. Mire lo que dice cuando Dios le habla. Dios mío, aquí estamos en el libro de Jueces. Esto uno mueve esta Biblia y se mueve para un lado y para otro. Vamos a buscar números. Entonces vamos al libro de Jueces. El libro de los Jueces está por aquí. El libro viene de Josué, después de Josué vienen los Jueces. Entonces vamos al capítulo 6 del libro de los Jueces. Y recuerden esto. Entonces ahí habla claramente de todo lo que pasó. Entonces, dice bien claro, habla claramente aquí, dice, entonces, de este modo, dice todos los juicios, yo hablé de los juicios que vinieron. Si usted lee, no lo voy a leer todo aquí, léase el capítulo 6 y habla, por ejemplo, de este modo, capítulo 6, verso 6, dice, de este modo emproveció Israel en gran manera por causa de Madaín, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En otras palabras, y yo traje esa parte por eso usted no estaba atendiendo. Entonces,
usted quería que yo predicara lo que usted le daba la gana, pero yo estoy hablando primero muestro la condición porque Israel estaba bajo maldición. Entonces dice que de este modo empobrecía Israel con gran manera por causa de Madaín, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y ahí estamos en clamor a Dios. Ok, entonces dice bien claro. Entonces dice bien claro aquí. Entonces en el capítulo 7, en el primer capítulo habla de todos los pecados. Y eso fue lo que yo hice, léase el capítulo 6. Mire aquí el verso 28. Y por la mañana, cuando de la ciudad se levantaron aquí, que el altar de Baal estaba derribado. Y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. En otras palabras, había un culto idólatra pagano en el pueblo de Israel. Entonces, Dios retira su bendición, se empobrece. Haití es un país que está empobrecido porque el país fue entregado por Papadoc Taboadier, el primer dictador que tuvieron, de los muchos que han habido ahí. Pero el más terrible era brujo. Andaba en una limusina con dos brujos botando incienso. Y en su gobierno, Duvalier padre llevó hasta el centro la esposa de la bruja, la madre de la bruja, todos eran brujos, eran seguidores del vudú. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre sinceramente es que se les mete en la cabeza, coge una cerda, baja al centro de Puerto Príncipe en una limusina botando a los sacerdotes incienso, sacrifican en el centro de Puerto Príncipe, la capital de Haití, sacrifican una cerda y le dedican el país al diablo. Y esto es lo mismo que le pasaba a Israel, dice bien claro. Estaban sacrificando a los Baales, estaban sacrificando a la imagen de Acera, que era una diosa de la prostitución y de la inmoralidad sexual. Ahora lo hacen de esa forma, lo están haciendo a través del homosexualismo, lo están haciendo a través de los transgéneros, lo están haciendo a través del incesto, de la pedofilia, de transgénero, de toda esta porquería, y la nación está hundida en esto. Y yo lo que hice fue en ese mensaje traerle la condición de entonces y la condición de ayer. Y luego lo que viene. Pero entonces, empecé trayendo esto, escúchame bien, y esto es importante, estamos en una guerra. La comunidad, no el pueblo homosexual, sino los líderes de la comunidad LGBTQ, que son unos fanáticos, unos intolerantes, unos perseguidores de la fe cristiana y la moral, pues han tomado control de empresas de entretenimiento, Hollywood, la política. El partido democrático ha sido totalmente secuestrado, y entre el partido republicano ya hay un pequeño grupo que se está dejando seducir. Esto es una guerra. En las escuelas, los sindicatos de maestros de los Estados Unidos se han apoderado de los demonios, Sodoma y Gomorra. Hay una guerra por castrar a los niños, de cambiarle el sexo sin consentimiento de los padres, un envenenamiento, un endoctrinamiento demoníaco en toda la nación, hermano. Pues imagínese usted, en el país de hace años, en Haití, el presidente, lo mismo que está pasando ahora, Estados Unidos tiene excusa, porque aquel tipo era más ignorante. Pero aquí tenemos el presidente que se supone que sea el mejor que conoce las cosas en los Estados Unidos, el de la nación más bendecida, de la nación más adelantada, más poderosa, y es tan ignorante y tan blasfemo y tan pervertido que abiertamente promueve esto y persigue a los niños y persigue a los cristianos y persigue a los grupos que no quieren someterse a esta ideología, y los están obligando hasta a firmar para que los hijos puedan estudiar. Estamos peor que lo que pasó en Colombia, lo que pasó en países comunistas en el pasado. Y el causante de todo esto empieza con la podredumbre de la cabeza. Yo le voy a decir la verdad, I speak my things. Trump no es perfecto, y uno se pregunta por qué le da. Mire, si Trump no fuera candidato a la presidencia, esa gente no le importaba lo que había pasado. Yo no voy a decir que es un santo. Habrá cosas malas, y habrá hecho cosas, ha sido un soberbio, todo eso. Pero por lo menos cuando ese hombre estaba en la Casa Blanca, no habían esta persecución contra los que se levantan contra el aborto.
Cuando ese hombre estaba en la Casa Blanca, no había esta inmoralidad, esta asquerosidad con los niños siendo violados, las niñas siendo violadas en las escuelas porque el mandato de él es que tienen que usar el baño que les dé la gana, estos depravados. Y esta gente, yo lo dije, esta gente, yo me recuerdo cuando yo leí el libro After the Ball, después de la fiesta, los estrategas homosexuales prepararon todo esto años, en la década del 90, esto está escrito punto por punto, mientras aquel sacerdote Sigfredo, católico, decía, mi iglesia duerme, y es verdad, la iglesia duerme. La iglesia nunca pudo creer lo que Milton, Carlos y yo le decíamos al pueblo, cómo advertíamos de lo que venía, y nos gritaban en la cara, ustedes lo van a ver venir, por la dejadez de la iglesia. Es como el terremoto, yo no sé cuándo va a venir, pero que va a venir, porque no le ponemos fecha a esas cosas. Pero cuando yo vi ese terremoto sobre San Juan, el área metropolitana, entre 11 y 12 de la noche, cuando yo miré del avión que venía de trabajar en ayuda humanitaria sobre Mamey, la tragedia que había habido, que se había profetizado 2 años antes. Cuando yo recuerdo y yo contemplo la ciudad abajo y veo que eran las 11, 12 de la noche, pero abajo se veía de día, es decir, y se veía de día y el Señor me mostraba, algunos edificios caían, otros no, algunas casas sí, y yo le preguntaba, Señor, número uno, le pregunté a Dios, ¿por qué será esto? Y dice, por la apatía de mi pueblo. ¿Sabe? A la primera que Dios le responsabiliza a la iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra, y cuando la iglesia pierde su sabor, cuando la iglesia deja de tener influencia y cada cual se levanta en su propio imperio y se llenan de una soberbia, de una ceguera espiritual, cuando eso ocurre, hermanos, la iglesia es culpable. Porque dice en 2 Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré de los cielos y sanaré su tierra. Estas cosas vienen no solo por estas depravaciones, vienen porque la iglesia ha perdido fuerza espiritual. La iglesia se ha dedicado a crear imperios, entretenimiento, conducta de cultos de sentir bien a la gente. No le hablan del cielo, no le hablan de la venida de Cristo, no le hablan del infierno, no le hablan de las consecuencias del pecado. Solamente lo quieren hacer sentir feliz, aunque está en camino al infierno. Esto es así, hermano. Así como usted lo oye. Bueno, ¿qué pasa? Que yo recuerdo esa experiencia. Y lo segundo que le pregunté, ¿dónde será lo peor del terremoto? Y el Señor me dijo, desde la costa de Humacao del norte, el este, hasta el norte, hasta las cordilleras ahí, hasta las cercanas, las playas, las costas de Arecibo. Pero el peor impacto va a ser en el área metropolitana. Y a través de los años Dios me fue manifestando que habrán ciudades que quedarán por los derrumbes, no le pasará gran cosa. Y habrá algunos que quedan ¿cómo se dice? Quedan atrapados porque no habrá forma de llegar a ellos, pero que no habrá ese problema de destrucción total. Pero van a haber partes como en el área metropolitana y algunas que otras partes que van a ser grandemente afectadas. Ahora, ¿por qué en el día de clamor? Y quiero explicarle, ¿por qué en el día de clamor yo hablé de esto? Y hablé de que había que ser valiente. Ahorita le leeré la parte de la Biblia que usé. Pero ¿por qué había que ser valiente? Primero, porque hay que enfrentar los ataques que vienen. Estos ataques que están habiendo en todo el sistema de California, Pensilvania, que hasta los estudiantes se están yendo, están protestando y los padres frente a las escuelas porque le quieren atragantar la comunidad LGBTQ+, que gobierna el país a través de Biden y los demoniocráticos. Y yo soy sincero, quíteme la ofrenda, haga lo que usted quiera, pero vive Jehová y habla de mí, lo que Dios me dice. Si este gobierno continúa y esta gente se queda en el poder es porque Dios nos ha desechado y porque somos unos negligentes. Yo no voto en Estados Unidos. Si yo votara en Estados Unidos, con todas las faltas que tenga ese hombre, con todo lo que haya fallado, yo creo que si ese hombre se humilla delante de Dios y reconoce sus errores y se humilla, yo quisiera tener la oportunidad de hablar con él, Dios pudiera cumplir la segunda parte de la profecía de Clancy. Si yo viviera ahí, yo votaría por este hombre, porque no veo más nadie.
No veo más nadie capaz de enfrentar a estos bandidos. 4 años más y ahora, mire lo que va a pasar. Si los demócratas demoniocráticos quedan con el poder en el 2024, ¿sabe lo que va a pasar en el Partido Republicano? Un grupo del Partido Republicano va a ser infiltrado. Y estoy hablando palabras de Dios. Van a doblegarse ante los Baales, porque nuestra confianza absoluta no puede estar en el hombre. Nuestra confianza absoluta está en Dios, pero remedio parcial es este. De la forma de parar esto, o Dios lo va a parar. ¿Sabe lo que Dios me dijo a mí esta mañana? El Señor me dijo que por todo esto que está sucediendo, con esta locura de inmoralidad, de castración de los niños, de depravación de los niños, de entregar a Israel a la inseguridad le acaban por 5 personas, se someten al chantaje con Irán y le dan $6,000 millones. Eso es un descaro. ¿Sabe lo que acaba de hacer Biden y los demoniocráticos por saltar esos 5 para ganar ventaja? ¿Sabe lo que acaban de hacer? Acaban de ponerle a cada ciudadano americano que viaje a cualquier parte del mundo un rótulo que dice: recuérdeme que me van a pagar por usted. Eso está pasando en Haití. Y eso va a pasar en toda Europa. Porque la locura que el presidente Biden acaba de hacer de dar $6,000 millones, se los dio. Y después dice descarado y frescamente: oh, bueno, pero esto no sé, van a poner restricciones. Mire, el presidente de Irán se le rió en la cara. Le dijo que lo van a gastar como le dé la gana, y tengo que enfatizar en esto. Él dijo que le van a dar, ¿verdad? Y usted, no, porque hay un país árabe que está, creo que es Qatar o algo así, va a fiscalizarlo. Bueno, ¿sabe lo que van a hacer? Eso es un astuto. Ellos dijeron que van a gastar eso en lo que le da la gana. Y a usted que viaja, y yo que viajo, nos va a poner un rotulito para los terroristas. Cojan los secuestros que el gobierno va a pagar. Una vez que usted se somete al chantaje, usted es un esclavo del chantajista. No se somete al chantaje. Y el presidente de la nación, que ya no es la más poderosa del mundo, se acaba de someter al chantaje. Nos acaba de poner a todo en peligro. Bueno, ¿sabe lo que va a hacer el presidente de Irán? Él va a coger el dinero que tiene para carreteras, que tiene para obras humanitarias o lo que sea, como pidió Biden. El dinero que tienen para eso lo van a usar, escúchalo bien, lo van a usar para misiles, para terroristas, para engrandecer su prueba de nuclear, para crear una bomba, unos misiles para destruir Israel. Van a financiar movimientos de terrorismo en todo el mundo. Y Dios me reveló que por todo esto han puesto en peligro a Israel. Han negado su fe, han pervertido la niñez del país. Se han movido capitanes de la pedofilia, capitanes del incesto, capitanes de la homosexualidad y la depravación, la locura del transgenerismo, lo que usted le quiera llamar. Y han violado los mandamientos de Dios y han convertido en ídolos todo esto que estamos hablando. Y esta mañana Dios me dijo que pronto ya Dios está quitando la protección, y yo vi a la nación americana. Usted ve un dome, no sé si en español será la palabra dome, un techo redondo, una doma de acero. Bueno, usted sabe que Israel tiene un sistema de misiles que le llaman la doma de acero para protegerse de los misiles, ¿verdad? De los enemigos de Israel. Bueno, pues sobre una nación como Estados Unidos, donde todavía quedan millones de rodillas que no se han doblado los Baales, pero la iglesia ha perdido influencia y ha perdido fuerza y se ha vuelto negligente, pues tenía una cobertura, ya no como vimos en Puerto Rico, unos muros alrededor porque somos una isla, ¿no? En Estados Unidos Dios me mostró en visión esta mañana una doma, un dome, un techo como los que ponen a los estadios, a estos coliseos gigantescos que se abren. Pero entonces me mostró que se iba abriendo y que la protección de ese domo, de ese techo se estaba yendo, que simbolizaba la protección por las oraciones de los fieles. Y como la maldad ha crecido y la sal en muchos sectores del cristianismo ha desvanecido, se ha decaído y se han perdido su sabor, su fuerza espiritual, pues entonces Dios me muestra en la visión
me muestra claramente que se ve que el domo se abre y queda abierto. Entonces me dice el Señor, por cuanto me han tomado las espaldas a mí, yo he quitado la protección ya. Y veía que quedaban nada más que 2/4 partes de la cobertura se había ido, y por ahí entrarían los juicios de la naturaleza, el frío que va a hacer en el invierno, los ríos, las inundaciones, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, la sequía, la desclarencia, y aún vendrán ataques terroristas peor que el 11 de septiembre. Escúchelo bien claro. Viene un ataque terrorista sobre Estados Unidos, peor que el de 11 de septiembre. Va a ser peor. Yo vi que 2 partes, de las 4 partes de protección, el tubo se abrió y quedaron el mismo medio, 1/4 para acá, 1/4 para acá, y un hueco grande por donde entrarán los ataques de los cuales Dios protegía a la nación por haberse tornado las espaldas el gobierno, los medios noticiosos, los medios educativos, los centros de entretenimiento, Hollywood, todas las empresas privadas entregadas a Baal, a Astarot, entregadas a Moloch, entregadas al diablo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto, hermano. Escuche esto bien claro en el día de hoy. Eso me lo mostró esta mañana el Señor. Por eso estoy haciendo este Facebook en el día de hoy, y se va a repetir a las 9 de la noche para que lo sepa. Entonces, todo esto viene, hermano. Todo esto viene ahora. Lo que están haciendo, que están obligando en California, en sectores escolares y en otros estados de Estados Unidos, están obligando a los padres a firmar papeles que dicen que ellos aprueban que se enseñe, que se le entregue el poder, y que ellos no van a oponerse a la ideología transgénero, que no se van a aprobar a la ideología de género, que no se van a se van a oponer, y que aceptan la imposición de la doctrina de Sodoma y Gomorra, el incesto, la pedofilia, la destrucción de los niños, el indoctrinamiento, la depravación, la locura del transgénero, de cambiar los nombres y todo. ¿Sabe? Es una locura. Entonces, Dios me mostró esto. Y esto no tardará cuánto tiempo, yo no sé. Pero viene para allá. Porque parece que lo único que entienden esta gente es cuando viene. Y lo mismo va a pasar en Venezuela. ¿Sabe que hace muchos años, yo no le pongo fecha, ahí es donde yo discrepo de esta gente que viene con esto? En 1971, por ahí, yo fui a Venezuela. Pero antes de ir a Venezuela, que Dios me diera el llamamiento para ir a Venezuela, prendí la radio en mi apartamento. En aquel momento estábamos recién casados, ya mi esposa murió hace años, y esa noche yo estoy solito abriendo los sobrecitos, el ministerio está poniendo las cartas a mano que se le iba a enviar a la gente. Prendo el radio, y cuando prendo el radio sale una voz anunciando que un terremoto había destruido gran parte de Venezuela. Bueno, entonces me mostró el lugar donde iba a ser el epicentro. Pero parecía que cuando descubrí que era el lugar más duro, que era para allá, para el oriente, y que de allí saldría la onda sísmica que sacudiría todo el país, yo no entendía lo que era. Bueno, nos vendimos el carro, vendimos la nevera que teníamos y nos fuimos para Venezuela. Y llegamos primero a Caracas. Una hermana que ya murió, de Beatriz, nos recibió, nos hospedamos en un hotelito, y luego de ahí nos fuimos a Puerto Ordaz. Bueno, fuimos a Puerto Ordaz, aterrizamos en Ciudad Guayana, nos recibió el hermano de lo que es nuestro representante, Juan Sebastián, nos recibió su hermano Sebastián, el gordo como le llamaban, y dijo, yo vengo aquí porque Dios me envió, porque estando yo en Caracas, Dios me dijo, tienes que ir a este lugar, porque el epicentro será ahí. Bueno, pero yo me olvidé de todo, fui para allá. Empecé la campaña más larga de mi vida, 48 noches sin parar, hasta 4 veces algunos días predicando, quedando en un hotelito humilde.
lo único que había, de lo poco que había. No teníamos para no creo, sí había uno bien caro, pero nosotros no podíamos eso. Entonces, me recuerdo que empezó la campaña en Puerto Ordaz. Y la historia de la campaña es milagros, prodigios, señales y todo lo que Dios hizo. Y entonces, ya a mitad de campaña, les digo que duró 48 noches la campaña, estoy dando la última etapa en los terrenos de donde se estaba comenzando, donde estaba un local donde Sebastián, el hermano mayor, estaba comenzando una iglesia, pero no tenía casi gente. Lo que pasa es que empecé a predicar allí. Después de ahí pasé a San Félix, que es la otra parte, la parte más humilde, esta es la parte más rica, pero aquella es la parte más pobre. 48 noches. Pero lo que quiero enfatizar es que estando en el terreno donde estaba el local alquilado, donde estaba Sebastián de pastor, una iglesita pequeña. Y de esa campaña es que nace la iglesia que hoy pastorea Sebastián, hermano de Sebastián el Gordo, que luego fue coordinador de Clamor y representante de Clamor en Venezuela, y que me acompañaba en todas las campañas junto con Herbert Pavón como cantante y me ayudaban grandemente. Bueno, la última noche, no, la penúltima noche, la última noche, yo tengo una revelación. Y estoy parado en la tarima y miro hacia el cielo. Cuando miro hacia el cielo veo un ángel gigantesco. Ahora, Puerto Ordaz está dividido por el río Caroní. Al otro lado está San Félix y a la otra costa está el río Orinoco. Ese río histórico y grande. Uno de los ríos más grandes del mundo. Y esa noche yo me recuerdo que estoy predicando y miro hacia el cielo. Y cuando miro hacia el cielo, veo un ángel gigantesco. Y ese gigantesco tiene una espada en su mano. Y está aguantando. Entonces la espada significa el juicio. Y decía, este es el juicio sobre Venezuela. Y entonces una mano divina agarra la mano del ángel. Y Dios me dice, estoy deteniendo el juicio. Ahora, hablamos de 1971, creo que fue eso. Son 39 años hasta el 2000 y 23 hasta ahora, son 49 y 10, 59, 60 y pico de años atrás fue esta visión. Nunca Dios puso fecha, pero ponía la mano del Señor, deteniendo el ángel que venía con la espada sobre Venezuela. Bueno, después de todos esos años, estamos hablando en el 71, estamos hablando de 1971, entonces, ponle 39 años, bueno, al año 2000 eran 29. Calcula los años, yo sé que son más de 50 años después de esa profecía, yo ahora no recuerdo, tengo que tener que estarlo en papel y pluma y lápiz, pero han pasado más de 50 años. Más de 50 años, porque 29 años desde el 71 al 2000, son entonces 29 años, más 29 más 23, pues póngale ahí tiene usted ya 59, 60 y pico de años han pasado desde eso, y la mano de la misericordia de Dios tiene un límite, aguantando todo lo que está pasando, la injusticia, la idolatría, el paganismo, mira, ahí hasta se están creando hasta un ecumenismo diabólico, que es crear un sistema de iglesias que están los santeros, los espiritistas, la diosa María Leonza, la santería, la brujería, el hinduismo, el islam, lo están tratando de convertir en una liga, cristianos participando de esto allí. Ahora mismo están participando de esta unión demoníaca, diabólica, mis hermanos. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, yo me recuerdo esa profecía. Esa noche terminó el culto. Nos fuimos directamente al hotel y como a las 4 de la mañana
Eso es una roca maciza, el árbol de Puerto Ordaz, eso, ahí es que está lo que llaman el hierro, todo eso. Pues sí, pero Dios dice que allí será como dicen, el epicentro, y se esparcirá en un momento por todo el país. Bueno, Dios ha dado 60 y pico de años. En el tiempo de Noé fueron 120 años. En el tiempo de Jonás fueron 100 años de diferencia. Fueron 100 años de diferencia, hermano. Pero entonces, aquí ya van 60 y pico de años y eso no se ha cumplido. Dios dando misericordia, todas las cosas que Dios le ha advertido al pueblo. Y dijo que eso sería que si no se reunían, si no se reconciliaban, si no dejaban sus malos caminos. Dios me ha dado 5 lugares, que me faltan 4 por ahí, fortalezas enormes de Satanás, de paganismo, de idolatría de santos y de cosas y de María de allá, María Leonza y la diosa María Leonza allá en Chivacoa, donde está la empresa de Benecer, donde están los cuarteles generales del Clamor. Y ese es el país, por aquí otro, por allá la Chinita, por acá la Pastorita, y yo no sé qué, y fuentes de idolatría y paganismo. Y luego la idolatría política, el odio que hay en toda la nación. Entonces Dios me dijo, lo último, o se arreglan a la buena o la mala, porque Dios está viendo que muchos cristianos están apostatando, pero que hay miles de rodillas que no se han doblado en Venezuela a los Baales, que hay unos pastores que están dispuestos a lo que dice aquí, dice bien claro. Y esto es lo que yo quería pasar en clamor, decirle que ante lo que nos estamos enfrentando en Venezuela, lo que estamos enfrentando en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico y en Europa, dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, al cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a fuentes de Jarot, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mora, en el valle. Verso 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Bueno, eso es lo que Dios, o sea, que hay gente que están utilizando el nombre de Dios para confundir con herejía y aprovecharse. Y la gente está siguiéndolo ciegamente. Y hay gente que no están oyendo la voz de Dios. Mire, yo voy a Venezuela ahora. Yo espero que pueda terminar con la última gira. Y después, si es voluntad de Dios, conseguiré la visa de nuevo. Pero pide lo que dice aquí. Yo dijo a eso, en el pueblo que está contigo, pues es demasiado de grande. Entonces dice en el verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Otras palabras, Dios le dice a Gedeón, y eso fue lo que quise decir, aquí en esta batalla final en Puerto Rico, en Colombia, en todas las partes del mundo donde está todo esto, escuche bien, lo importante es que seamos fieles. Ya se ve que en la nación que supuestamente es la más democrática del mundo, no es cierto. Se está persiguiendo a la gente moral, se está depravando a los niños, violándole los derechos a los padres, los derechos de expresión. Y en Europa está lo mismo. Y en Puerto Rico están planificando lo mismo. Otras palabras, y esto es una ola de Sodoma y Gomorra en el mundo entero, hermano. Pero dice que el que tenga miedo no puede estar en esto. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? El Señor no necesita mucha gente con títulos. Olvídese los títulos. Olvídese de los nombres de apóstol, reverendo. Todo eso lo usamos, lo que sea que usted use. Pero lo más importante aquí es tener la fuerza moral, la disposición de padecer, de sufrir, de dar la vida por el Señor. ¿Sabe que durante las persecuciones imperiales, el libro de los mártires y un estudio que se hizo dice que 135 millones de personas, durante todas las persecuciones del Imperio Romano, 135 millones de creyentes murieron en los
Coliseo, murieron perseguidos, dieron su vida por Cristo. El apóstol Pablo murió degollado, Pedro murió crucificado con los pies para abajo, la cabeza para arriba, Juan murió en una olla de aceite hirviendo. O sea, la iglesia padeció momentos difíciles, hermano. Hay que estar dispuesto a pagar el precio, a perder el puesto, a perder el trabajo, a lo que sea, ir hasta preso, no por violencia, sino por defender y defender la verdad. Y eso fue lo que Dios me mandó a hacer, no a pelear en el momento, cuando tenga que mencionar, como lo hago con Biden, con quien sea, lo haré, pero no cuando le dé la gana a cualquier persona. Es decir, que hay que tener ánimo, hay que tener valor, hay que tener fe en este momento. No se puede perder la fe, hay que mantener el escudo de la fe. Yo quiero que me estén oyendo. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, si no se ponen de acuerdo, si la iglesia no hace un espíritu no de ecuménico, no de unirse con judíos y con musulmanes y con santeros y con brujos y hechiceros, no. La iglesia que tiene la revelación de la gracia de la cruz de Cristo, la iglesia que tiene la bendición del Espíritu Santo, unirse como un solo cuerpo para ayunar, para clamar, para defender la fe cristiana sin violencia. No como hicieron unos locos en Haití, que eso es una realidad. Un pastor en Haití, mire, para que vean cuando la gente hace las cosas malas, un pastor en Haití se puso a decir a la congregación que las pandillas que están en control del 80% de la capital, hay que sacarlos con machetes, con piedras y con todo lo que tengan en la mano. Mandó a esa gente, yo lo vi en la televisión, y se fueron a enfrentar a esa gente que no conoce a Dios, en vez de presentarles con el poder de Dios. Mire, yo pienso entrar, si Dios me permite llegar a Haití, si Dios me lo permite, yo voy a tratar, el proyecto que tengo es ir, ahorita volveré a Venezuela antes de terminar, es ir, claramente ir a reunirme con los pastores, luego quiero una entrevista con el presidente, y lo último que haré, si así Dios lo permite, iré acompañado de 2 personas que no eran armadas, como testigos conmigo, y entraré a la zona donde está el mero, el grande que manda todas estas pandillas, a reunirme con ellos, a dialogar con ellos, a hablarle de Cristo y a decirle el plan que Dios me ha traído y a darle el último mensaje de lo que va a pasar para Haití. Yo le voy a decir lo que Dios me ha dicho, no lo voy a decir aquí, lo voy a decir allá. Dios me dijo, llevarás a Haití con el último mensaje, la última advertencia de lo que va a pasar si no dejan la brujería, si no dejan el vudú, si no se arrepienten, si no dejan la violencia y miran hacia el cielo, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Estás escuchando? Ore por eso. Pero en cuanto a Venezuela, lo mismo le digo. Si no se ponen de acuerdo los cristianos, no a unirse con las doctrinas falsas, no, a clamar con las armas que no son carnales, sino poderosas de Dios, para arribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Escuche bien. Y se ponen, y no se entreguen, no se vendan por privilegio, dinero, por congraciarse, no. Busquen hallar gracia no delante de los políticos, ni delante de los movimientos, los que sean, de los diferentes movimientos que sean. Busquen entrar en gracia con Dios, como Noé que halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, claro, tenemos que pensar en poner gente, porque eso es una responsabilidad que tenemos, como decía ahorita. Si Dios quiere castigar a Estados Unidos, entonces, como digo, se va a apartar el 100% de la cobertura. Ahora está a 1/4, lo que le queda es 2/4, de los 4 cuartos le quedan 2/4 nada más de protección. Y va a venir un ataque terrorista. Y ojalá que quizás Dios tenga que coger, porque yo miro para todos lados, y el único que yo veo que tiene pantalones, que a pesar de que es un pecador, que oro para que la soberbia que tiene se le vaya y reconozca los disparates que está haciendo. Y se humilla ante Dios, y que los que tanto lo buscaron y tanto no lambean el ojo y hasta cogían ofrendas y estaban metidos en Casablanca, lo buscan ahora y le digan, humíllate delante de Dios, ponte en las manos de Dios, porque no estás protegido totalmente, estás confiando en tu astucia.
Hay que confiar más que en el abogado, hay que confiar en Dios. Pero de todo le voy a decir mi criterio personal. Si yo estaría, yo votaría por ese hombre. Pero tiene que pasar por un proceso y tiene que humillarse. Y entonces, porque de todo, el único que yo veo que es capaz de ponerle el fin a esto, o si Dios lo va a poner, claro. Si no lo pone, si a una persona no aparece que le ponga coto a esta desgracia que hay en Estados Unidos, Dios le va a poner, lo va a azotar como azotaba Israel, lo va a azotar por la naturaleza, lo va a azotar por donde más le duele el dinero, la riqueza, lo va a humillar militarmente, lo va a humillar. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios. Oh Dios poderoso y grande. Siento la presencia de Dios, hermano. Le digo esto bien claro, hermano. Es todo lo que viene. Y va a venir todo esto sobre Estados Unidos. Pero Venezuela, y se lo digo bien claro, se lo digo a la oposición y se lo digo al gobierno, tienen que humillarse ante Dios. Tienen que limpiar la casa de la brujería, de la idolatría. Tienen que sacar del medio toda la hechicería y toda la santería y la brujería y humillarse ante Dios. Tirarse a buscar la presencia del Señor. Y yo voy, mientras me tienen la puerta abierta, yo iré. Pero esto es lo que Dios me muestra. Esa profecía de 1971 se va a cumplir si es necesario. Se va a cumplir si no queda más remedio. Si el único remedio para hacerlos que se humillen, que se le vaya todo ese odio que hay, esa demagogia que hay, esa soberbia que hay, es un terremoto que su epicentro se va a mover por todo el país. Y Dios permitirá que las olas del mar entren por un lado y haya devastación hasta que tengan que humillarse en las ruinas, como lo que está pasando ahora mismo en Libia, que están peleando y odio y ha tenido que venir una situación. Dios no la ha enviado, ustedes la han permitido y Dios la ha permitido, porque no tiene otra forma de hablar como el profeta aquel que iba a maldecir a Israel. Óyeme bien, el profeta que iba a maldecir a Israel y se para la mula y le da pantazo a la mula y luego la mula no se movía, porque la mula veía el ángel que Dios mandó. Y entonces le dice, se aparece el ángel y dice, tú estás tan ciego, profeta. El profeta Balaam le dice, tú no has visto el ángel que estoy aquí. Y se paró, pero la mula vio más. Es una cosa grande. La mula vio el ángel que Balaam, el profeta, no vio. Y lo más grande del tiempo de la gente del tiempo de Noé es que eran más brutos que las mulas y que los animales. Porque en el tiempo de Noé no tuvo que buscar los animales. Los animales oyeron la voz del Espíritu Santo y Dios fueron entrando de dos en dos en el arca y pasando por frente a toda la multitud y pasando frente a todos los habitantes. El pueblo era bruto. Mientras no oían la voz de Dios a través de Noé, los animales, los caballos, los cerdos, las serpientes, lo que fuera, de dos en dos, macho y hembra, lo había creado Dios. Venían entrando al arca sin que nadie los buscara. Ellos oyeron y las mulas fueron más sabios que los habitantes. Eran brutos, no eran sordos, eran ciegos, no vieron ni oyeron la voz de Dios. Y los animales fueron más sabios que los hombres. Los animales vieron el momento que venía y fueron entrando al arca de dos en dos. ¿No estará pasando lo mismo? Los científicos, los intelectuales, los religiosos, los que gobiernan los países, los que gobiernan la nación, los religiosos, no ven las señales de los tiempos. No ven el momento en el cual Dios nos está hablando que viene un momento apocalíptico. Y va a venir antes de que venga Cristo. Porque la venida de Cristo no se sabe si hoy o mañana o pasado mañana. Pero se sabe que está cerca. Pero no piense, porque lo que viene cuando la iglesia sea arrebatada es peor. 7 años de juicio. Este calentamiento del sol que estamos viendo en el mundo no es nada. Esto es una advertencia. Este no es el cambio climático. Este es Dios hablándole lo que viene es peor. El sol se calentará 7 veces. Y dice Apocalipsis que el sol será tan caliente que desearán la muerte y las llagas, todo les saldrá. No piense que después que Cristo se lleve la iglesia, lo que viene es candela para este mundo, que ha rechazado la gracia, que ha sido incrédulo al sacrificio del amor de Cristo en la cruz del Calvario.
Por eso era que Pablo decía, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y viene ese terremoto si Venezuela no se humilla, si la iglesia no se pone para lo suyo y deja de dejarse engañar por los que le están ofreciendo villas y castillos y dejan de idolatrar los políticos de un lado y de otro. Bueno, entre todos uno escoge lo mejor. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos. Yo les digo bien claro, esto es lo que Dios me ha mostrado. Pido que oren por mi viaje a Venezuela. Yo quiero bendecir, yo amo ese país. Y me gustaría en algún de estos sentarme con Maduro, aunque me cueste las ofrendas que me cueste, y no para idolatrarlo, elogiarlo, no, traerle el mensaje que hay que tenerle a él y su familia, y a los que gobiernan, y a la oposición igualmente, porque Dios está viendo las oraciones de los justos. Dios está contemplando lo que está sucediendo, mis amados hermanos. Dios está contemplando lo que está sucediendo. Y es tiempo de arrepentimiento. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Si se humillara el pueblo, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Hay que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Gracias, Señor. Bendice al pueblo. Bendice a los que están descarriados, que vuelvan a ti. Y que este mensaje haya llegado al corazón de los pueblos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que tu gloria se manifieste en forma especial. Bendice a los que están ayudando a que este viaje sea bendecido. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho ya para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias. Recuerden orar por estos viajes, por estos proyectos. Recuerden que Dios le ama y le desea lo mejor a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Puede escribirnos el clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a ver por aquí. Bueno, se logró todo. Hubo un ataque aquí de una cosa diabólica lo que pasó, pero ya terminamos. Así que nos veremos en el próximo programa. Que Dios les bendiga grandemente.